El tema de hoy en la particularidad, en la generalidad es la revelación de Cristo, y en la parte segunda yo he titulado esto la gran división, la gran división. Efesios en el capítulo 1, vean lo que dice el apóstol Pablo en el verso 17, en el verso 17 de Efesios: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermanos, queda claro, plasmado en la Escritura a través de la voz del apóstol Pablo, diciendo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre de la gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo estaba interesado en que nosotros y la iglesia en este tiempo, en la iglesia de Éfeso, tuviera este conocimiento, tuviera esta sabiduría. La Escritura a nosotros nos ha enseñado por mucho tiempo que el que esté falto de sabiduría hay que pedirla. Pareciera como que es un asunto que está a la mano. Así es como la sensación que a mí me da. Cuando la Escritura dice: el que esté falto de sabiduría, pídala. Nosotros queremos entender entonces que es como que ahí está. Señor, necesito sabiduría, y sé que el Dios de gloria, el Yahweh, me va a dar sabiduría. Pero también Pablo ahora dice y aumenta el caudal del pensamiento y de la revelación, que nos dé espíritu de sabiduría, pero no solo de eso, de revelación en conocimiento de ¿quién? De Él. Hermanos, qué importante, porque si no hay revelación, no hay visión. De ahí es que lo importante en medio de nosotros como iglesia, como creyentes, porque el mundo secular maneja la parte de la visión y de la misión sobre objetivos muy específicos, o básicamente dentro de la parte estructural de una visión y una misión tienen, ¿verdad? En cualquier parte secularmente o aún eclesiásticamente, la visión y la misión traen una particularidad: es compenetrar en un objetivo, ¿verdad?, en una trayectoria a un grupo de personas. Pero cuando nosotros hablamos de la visión de Dios, esta tiene que nacer sobre la base de revelación. Así la Escritura a nosotros nos lo enseña. Porque yo pudiera ser muy visionario, hermanos, y por eso es que muchas cosas en la vida pasan, y dijo el otro, suceden. Porque al final, si yo tengo una visión, yo puedo ampliar mis horizontes, claro, hermano. Gente visionaria lleva adelante un proyecto, gente muy visionaria tira adelante, no sé, maneja grupos de personas, maneja empresas, maneja sistemas, formas, etcétera. Pero cuando estamos hablando de la visión de Dios, necesita ser nacida de la revelación de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el todo y el que lo llena en todo. Porque Él es el todo y el que lo llena en todo. Él es el principio y el final. Él es el alfa y es la omega. Amén. Entonces, en esto, hermanos, nosotros necesitamos abrir el entendimiento. Por eso necesitamos la revelación de Cristo. Necesitamos que Cristo sea revelado en nosotros. Es más, uno de los propósitos y la gran visión y la misión que Dios mandó para nosotros es que todos crezcamos hasta el conocimiento de Cristo, a la estatura del varón perfecto, para que Cristo en nosotros sea la única esperanza de la gloria. Cuando nosotros tengamos a Cristo como la parte visionaria, como la parte misión, como la parte de revelación, entonces andaremos en sus estatutos y en sus preceptos. De ahí, hermanos, que hoy tenemos un desfaz en medio de las iglesias y en medio de los núcleos familiares. Vea que por falta de revelación nosotros a veces no caminamos en concordancia con lo que la Escritura dice, y entonces encontramos adversidades, y en esas adversidades o en esas contradicciones, hermanos, ¿cuántas veces usted ha escuchado entonces un acomodamiento de las Escrituras? Entonces usted puede escuchar personas tratando de decir algo de Dios sin un fundamento, o con un fundamento bíblico mal estructurado o mal hecha en la exégesis, y lo acomodan, hermanos, para poder decir nosotros también somos de Dios. Entonces resulta que hoy los musulmanes, resulta que hoy los indios, resulta que hoy cualquier, aún sectas, tienen establecido que ellos sí son de Dios y que ellos sí son la verdadera iglesia.
Y cuando usted debate con estas personas o usted oye sus argumentos, usted dice, hey, mira, sí, se están basando otra vez en la Biblia. ¿Le ha pasado que usted oye y escucha cosas y usted dice, sí, mira, es que son de la Biblia? Sí, hermanos, el tema no es si está en la Biblia. Posiblemente la gente no va a ser tonta al tratar de convencer a alguien sin un argumento bíblico. El punto está si la revelación de Cristo está en el punto bíblico. ¿Me voy a entender? Cristo tiene que ser revelado. Por eso nosotros tenemos un gran interés siempre en medio de la iglesia de llevar el mensaje que a nosotros se nos regaló. Yo lo veo así, siempre lo hemos trabajado así dentro de nuestra visión y misión, ¿verdad? Que Cristo sea en nosotros el todo y el que lo llene en todo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, desde ahí es donde yo quiero que nosotros nos compenetremos en esto. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque lo estoy diciendo, hay tantos cristianos hoy ansiosos e involucrados, hermanos, en cuanta actividad se les aparezca. Hay unos que están esperando un día para ir a estar con el Señor. Otros están esperando que Él venga a hacer algo. Hay otras personas trabajando hasta la muerte con tal de no ser dejados atrás. Ahora, ¿cuántos están pensando de estos en la revelación de Cristo? Usted pudiera estar diciendo que torta, no, es que yo tengo que ser cristiano, porque yo creo que ser cristiano es parte de lo que realmente es lo importante. Sí, hermano, ser cristiano es muy importante, pero más importante es que Cristo sea revelado en usted y en mí. Porque cristiano yo pudiera ser manejando un estatus, manejando una forma, manejando una ética. Hay gente que es cristiana éticamente cristianos, pero sin la revelación de Cristo. ¿Sí me doy a entender? Cuando yo digo revelación, yo hablo de descubrir a Cristo y entonces que Cristo en nosotros sea el que proceda en mi caminar. Que mis palabras, que mis dichos y mis hechos estén concordando con aquello que Dios quiere para mi vida. Con que Cristo de verdad sea revelado. Como Jesús caminó en la tierra. Cuando Jesús caminó en la tierra, Él dijo, yo no hago nada sin antes ver a mi Padre hacerlo. Yo no digo nada que mi Padre no haya dicho. Ahora, si yo me pongo en esa perspectiva, ¿cuántas cosas yo digo que Dios no me dijo? ¿O cuántas cosas yo hago que Dios no me ha dicho que hiciera? Mucha gente vive sobre ese perfil, no son cosas malas, son cosas buenas, algunas beneficiosas. Por eso, lo bueno es el enemigo de lo mejor, porque lo mejor es Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? A la luz de la obra consumada de la cruz, hermanos, yo pregunto, ¿será eso así? ¿Piensan ustedes que es la manera como Dios nos conoce a nosotros, hermanos? Que nosotros estemos esperando algún día ir al Señor y entonces ahí se nos van a arreglar todos los problemas, o esperando que Él venga para ver cómo se arregla esta cosa, porque esto ya está feísimo, o dejando atrás un poco de cosas, hermanos, porque nosotros creemos que esas no nos convienen y las otras sí nos convienen. Creo que, hermanos, ¿qué significa nuestra salvación si todavía estamos esperando que Cristo venga cuando Él ya vino? Esto es parte del tema de la revelación. Es que Él vino, hermanos. A los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero entonces esa revelación tiene que ser mía. Yo soy un hijo de Dios y así camino. Todavía no alcanzo la perfección hasta que le vea cara a cara. Todavía grito, todavía tengo mis dificultades, todavía tengo muchas debilidades. Pero entonces dice la Escritura, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Puesta la mirada en Jesús, autor, consumador de la fe. Entonces la revelación de Cristo a mi vida, en mi núcleo familiar, en mi caminar, en mi trabajo, debe ser de esa manera. Debe ser de esa manera. Yo creo que la perfección llegará, hermanos. La madurez espiritual tiene que tocar. Pero nosotros estamos avanzando, hermanos, como avanza el día. Vea que el mundo está en decremento, hermanos. Yo nunca he visto el mundo tan fraccionado como ahora. Es impresionante, hermanos, es insólito. Usted escucha las noticias y semana a semana y dice, ya yo no quiero ver noticias. Ayer fue que escuché, alguien pasó por un lugar, no sé si era un bar y no sé qué, pasaron en un carro y pasaron disparando a lo que fuera, a lo que estuviera ahí. Así. Y yo pienso en nuestros hijos, amada juventud, que para ellos... No, pues yo quiero ir allá, yo quiero ir por allá. Y uno dice, qué torta, Señor, Santo Jesús, y por allá.
Porque el mundo está así, hermanos. Y no es que tampoco los vamos a poder encerrar en una cápsula, ¿verdad? Mentira. Seríamos ingratos porque a mí nunca me encerraron en una cápsula y si me hubieran encerrado yo me salgo. Te los prometo. Pero tenemos que advertirles que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora nomás venía yo por el pasillo y hermanos, así se los puedo decir, con todo respeto y con temor y temblor. Y me dijo el Señor, dígales, no olviden las maquinaciones del enemigo. No olviden las maquinaciones del enemigo. Y yo dije, ay Señor. Y yo lo tomo para mí, pero lo comparto. Yo no puedo olvidar las maquinaciones del enemigo. Por eso estamos orando. Por eso queremos armar un grupo intercesor. Por eso queremos ser iglesia, ocupándonos unos de otros. Porque el enemigo sí está ocupando su tiempo en distracciones, está ocupando el tiempo en formas, está ocupando el tiempo en golpear a la familia. Hermano, las familias desintegrándose, las familias golpeándose. Y a veces por asuntos tan pequeños, que uno dice, Señor, ayúdanos. Yo me gozo, hermanos, de saber que también dentro del cuerpo de Cristo, muchos hermanos, muchas personas, muchos matrimonios, estamos siguiendo a la obra de Cristo y esperando siempre una restauración en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuestras familias serán restauradas porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero cuidado con las artimañas del enemigo. Hermanos, cuidado. Es que es muy sensible. El mundo espiritual es muy sensible. Ahora, vamos a ver, cuando hablamos de revelación, entonces, hay un cuadro con respecto a la revelación. Es el método que el Padre desea para que conozcamos a Jesús. Lo vimos la vez pasada. Entonces, ¿qué es revelación? Contamos 3 y decimos 1, 2, 3, revelación. Hermanos, si hay algo que Dios quiere y ha querido por siempre es revelar a su Hijo. Eso fue desde el principio. El Cordero inmolado, desde antes de la fundación del mundo, el propósito del Padre fue ese. La Escritura así lo señala en el libro de Génesis. Dice que se pusieron de acuerdo y que pactaron. Y este Cordero inmolado desde antes de los tiempos fue el Cordero que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, vean este cuadro. Si usted ve a su margen derecho, Dios el Hijo. ¿Qué fue lo que hizo Dios el Hijo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Vean el proceso. Una vez que el Hijo viene y que se humilla, haciéndose obediente hasta la muerte, dice la Escritura, entonces, todos los que son hijos de Adán, ¿verdad? Tendrían ahora la oportunidad. Porque la Escritura dice, hermanos, que al principio, todos los que nacieron conforme a Adán eran hijos de Adán. Todos nacimos siendo hijos ¿de quién? De Adán. Ajá. Pero este hombre, el Dios mismo, se humilló y fue entonces crucificado. Una vez que fue crucificado, fue sepultado, por lo cual, dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo, en Filipenses 2, 8 y 9. Es decir, que cuando él fue a la cruz del Calvario, fue crucificado, fue sepultado, pero resucitó, hermanos, al tercer día. ¿Cómo fue que resucitó? Resucitó, hermanos, siendo el Cristo de la gloria, el Hijo obediente, el primogénito entre los muertos. Cuando Él resucita, hermanos, entonces, a partir de ese momento, la nueva creación toma un lugar. De ahí que en esta mañana, cuando hablamos de revelación, lo que yo quiero apuntar y quiero apuntar es con respecto a la parte donde tenemos que escudriñar las Escrituras y ver en la relación a la gran división que hace la cruz. Nosotros necesitamos recordar que el método que el Padre desea para que conozcamos a Jesús se llama revelación. No hay otra manera. Es más, Jesús dijo algo, hermanos. Nadie va al Padre sino por ¿quién? Pero Jesús también dijo que el Padre es el único que puede revelar al Hijo. Lo vimos en el libro del Apocalipsis. A Juan vino un ángel y le dio una revelación para que fuera esparcida. Ahora, con esto nosotros necesitamos tener en mente esto, porque esta es la obra expiatoria. ¿Verdad que todos la conocemos? Ok, la pregunta entonces, en el corazón de Dios siempre ha habido una división eterna, clara, distinta, que no podemos obviar.
Es decir, esta división trata con dos hombres primordialmente. En el plan eterno, Dios ha resumido todas las cosas vivas en estos dos hombres. Usted y yo somos parte de esto. Vamos a ver, la gran división. En la gran división aparecen dos hombres y siempre ha sido así. Y hoy nosotros, como raza humana, como personas en este universo, necesitamos entender dónde estamos. Usted puede estar o está en Adán o usted está en Cristo. ¿Dónde estamos hoy? Esta es la gran división. Por eso, para nosotros entender y llegar a la revelación de Cristo, yo dije el domingo pasado, no es un asunto de conocimiento. Hermano, si fuera conocimiento, imagínense la inteligencia de muchos de ustedes, la inteligencia que tenemos, y siendo gente inteligente no podemos alcanzar revelación. Siendo gente inteligente podremos encontrar capacidades muy buenas y bonitas que pueden ayudarnos y que pueden hacer que surjamos en la vida, y gracias a Dios por la inteligencia que Él nos ha dado. Por eso yo decía hoy cuando orábamos en la mañana, ser inteligente es ser sano. Amén. Entonces, la gran división. ¿Qué es la gran división? Cuando hablamos de la gran división, estamos hablando, hermanos, que usted y yo tenemos que entender dónde estamos representados por uno de estos dos hombres. Nosotros somos hallados en uno de los dos hombres, uno es Adán, otro es Cristo. El problema, hermanos, y yo creo que en esta figura usted tiene que tenerla ahí enclavada. Piense en esto, hermano, piense en esto. Aquí está la cruz. ¿A qué lado está usted? ¿Usted está en Adán o está en Cristo? Esto nos define. Para nosotros adquirir revelación, nosotros necesitamos entender que la gran división que el Espíritu de Dios hizo, que Dios mismo hizo, lo trazó a través de la cruz de Cristo. Y cuando Él enclavó la cruz desde la eternidad, ahora al mundo presente, hace 2017 años, esa misma cruz sigue haciendo la gran división. Hay una división concreta en el corazón de Dios. O usted está en Adán o usted está en Cristo. Hermano, y nosotros entonces a través de un examen que tenemos que hacernos, porque el apóstol Pablo dice, examínese cada uno para no ser juzgado por nadie. Hermano, es que uno a veces no quiere ser juzgado cuando uno anda diciendo cosas inadecuadas, o cuando anda en vulgaridad, o cuando anda en formas extrañas, y la gente te puede decir, es que como dice usted que usted es cristiano, y a veces nos molestamos con eso. ¿Cómo molestarnos con esas cosas si nosotros estamos manteniendo una actitud inadecuada, no congruente con el mensaje de Dios, no congruente con la Escritura, y entonces nosotros al final queremos que nos digan que sí somos muy buenos cristianos cuando andamos en rebeldía o cuando andamos en obscenidad o en mala crianza o en falta de santidad? No, hermano, necesitamos entonces nosotros primero que nada, en humildad de corazón, si hay algo de revelación de Cristo en nosotros y sabiduría, entender quiénes somos nosotros y declarar y decir, yo sé quién soy. Legalmente yo estoy en Cristo. Y aquí es donde viene uno de los factores. Y cuando yo digo los factores, la mayoría de nosotros afirmamos estar en Cristo. ¿Verdad que sí, hermanos? Viene con trampa la pregunta, pero no importa. Díganme que sí. Es decir, ¿verdad que si estamos en Cristo? Claro, hermano, legalmente eso pasó. Legalmente eso pasó. Y ustedes esto lo conocen, ya lo han oído predicado aquí. Esto fue una verdad eterna en la cual usted y yo no tuvimos nada que hacer. Usted y yo éramos enemigos y Él nos puso en Cristo. Si eso fuera todo, hermanos, sería esplendoroso, ¿verdad? Comamos y vivamos, que mañana moriremos. Pero no es verdad. Hay algo más. Y el algo más está en la revelación de Cristo, porque entonces el Padre quería que nosotros hiciéramos aquella causa repetida, lo que Cristo mismo hizo, que se hizo hombre, que fue sepultado, que fue resucitado, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y entonces se ganó el derecho de ser llamado Hijo de Dios. Dios exactamente está en ese plan con nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es hermoso. ¿Por qué, hermano? Porque a veces nosotros creemos que estamos en Cristo y que de verdad todos queremos estar ahí. La mayoría de nosotros afirmamos estar en Cristo, pues nos hemos asociado con Él. Es decir, hermanos, Él en los asuntos de la salvación, del cielo y de las cosas espirituales, pero en otras cosas nos queremos asociar con Adán.
Sí, yo voy a ir al cielo, sí, yo soy de Cristo, sí, yo voy a la iglesia, sí, pero, entonces vean, hermanos, pongámonos la mano en el corazón, sinceramente, muchas cosas de Adán a nosotros nos llaman la atención. Hay tantas cosas que nosotros nos permitimos, hermano. Nosotros nos permitimos cosas porque ya no estamos sujetos a yugo de esclavitud, ya no estamos sujetos al pecado. Y entonces, ¿por qué el pecado toma lugar en mi vida? Porque hago cosas incoherentes e inconscientes con respecto al principio de Dios. ¿Por qué las hago? Hermano, la respuesta es una. No es porque usted y yo seamos tan malos, es porque nos falta revelación. Porque entonces yo me acomodo. Es muy fácil acomodarse. Déme dar un ejemplo de acomodarse. Resulta que usted en medio de su núcleo de trabajo está ahí. Y siempre nunca falta un alma perdida, un alma inconstante, un alma que no ha conocido a Cristo. Y su mayor expresión es ser un tipo o una tipa vulgar. Y entonces están en el salón comiendo. Y se raja aquel chiste de mala gana, de mala forma, no solo vulgar, soez, sino con doble sentido, triple sentido y toda la cosa. Y estás ahí, hermano. Yo veo algunos que yo creo que lo han pasado por ahí. Y está usted ahí y usted, ¡ah! Se alineó. ¿Le gustó el chiste, hermano? ¿Le gustó? ¿Le gustó lo que oyó? ¿Le gustó? ¿Por qué le gustó? Porque usted esbozó una sonrisa. Algunos en esta mañana en su mente, y yo veo cómo surgen unas bolitas ahí, están diciendo, eso es muy radical, pastor. Es que qué difícil. No, yo no estoy diciendo que es fácil, hermano. No, yo no estoy diciendo que nada de esto es fácil. No le estoy diciendo a usted que es fácil estar en un grupo de trabajo donde nadie es cristiano y son un montón de vulgares. No le estoy diciendo a usted que es fácil andar en un medio de esta jungla manejando y que a usted se le atraviesen por aquí y por allá y le griten y le digan un poco de cosas y usted mantenerse sobrio diciendo, el Señor le bendiga. Es difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil no tener en el núcleo familiar, hermanos, un roce, un quebranto. Es muy difícil no tener que levantar la voz y poder decir en medio de la casa y pegar 4 gritos y enojarse y molestarse, yo no quiero la comida y pim pum. A nadie le ha pasado eso, solo a mí. Entonces, es muy difícil. Yo no estoy diciendo que no es que sea fácil. El punto ahí es donde usted va a definir cuánto de todo esto en las cosas que queremos asociarnos con Adán. Hermano, yo puedo asociarme con Adán porque yo soy libre. Usted es libre. Usted y yo hacemos todo lo que nosotros queremos porque somos libres en Cristo. Por eso nosotros no podemos andar echándole la culpa a nadie, ni al diablo. Pobre diablo. No le podemos echar la culpa de aquellas cosas en las que nosotros congeniamos y nos alineamos con Adán. ¿Por qué lo hacemos? Ese es el punto, porque falta revelación de Cristo. Cristo estuvo en el mundo, Cristo estuvo en la aflicción, Cristo se juntó con un montón de hombres, seres humanos que le fallaron. A Judas pudo perfectamente haberlo agarrado del cuello y darle un solo sopapón por traidor, después de que le dio todos los méritos y le dio todo. A Pedro pudo haberle dicho y hecho cualquier otra cosa por la inconstancia y la incoherencia de ellos. Pero nuestro Jesús, en su humanidad, decidió por el plan del Padre, porque el Padre le había sido revelado al Hijo. Y ahora el Padre quiere revelarnos al Hijo, porque la forma de salir, hermanos, cristianismo no solamente es estar en iglesia, esto es parte. Orar, adorar, esto es parte importante y vital. Pero falta la parte en la que solo usted y yo en nuestro caminar diario nos tenemos que dar cuenta. ¿Está revelado Cristo en usted o usted y yo andamos asociándonos con Adán? Hermanos, vea las capacidades que nosotros desarrollamos en Adán. Son muchas. ¿Saben por qué? Porque también hemos vivido mucho tiempo en Adán. De Adán nosotros la conocemos todas. Todas.
porque son muy sencillas. ¿Sí me doy a entender con lo que estoy diciendo? Bueno, en esto es donde tenemos que seguir nosotros procurando entonces ir adelante. Hermanos, ¿por qué? Yo tomo mis propias decisiones, decido confiar en Dios en unas cosas y en otras no. Esto no se vale. Hay una escritura, y aquí es donde está parte de la revelación. Y hay dos textos que a mí me llamaron la atención y vamos a revisar este de Lucas. Abran Lucas capítulo 10, hermanos, verso 38 al 42. Lucas capítulo 10, verso 38 es una historia bien conocida. Y quiero que experimentemos o expresemos esto. Solo una cosa hacía falta, solo una. Es la decisión que nosotros tenemos que tomar. ¿Estamos ahí? Hermanos, díganme amén en Lucas 10, 38. Leo para ustedes, aleluya. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Qué pasó con Marta? Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Noten qué hacía esta mujer María. ¿Qué hacía? Se sentaba a los pies de Jesús para oír la palabra, pero Marta se preocupaba con sus muchos quehaceres. Acercándose le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Jesús le respondió y que le dijo Jesús: Marta, Marta, afanada estás en muchas cosas, pero solo, yo quiero oír toda la iglesia diciendo esa que sigue ahí, solo una, dos, tres. Otra vez, hermanos. ¿Solo qué? Solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte por la cual no le será quitada. Una sola cosa. ¿Qué fue lo que hizo María? Se sentó a los pies de Jesús y escuchó. Pero hay algo que está más allá, hermano, que nosotros tiene que ser revelado. Vean, hermanos, porque muchos se sentaron a los pies de Jesús, muchos lo escucharon, pero Jesús expresa de esta mujer algo y le dijo, y estas palabras tienen que sonar, tienen que profundizarse en nosotros, hermanos. Estamos en un tiempo en donde necesitamos que Dios traiga la semilla, que traiga ese pan, que traiga, hermanos, como en el Antiguo Testamento, ese maná, y que lo podamos comer. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pareciera que la falta de revelación, las muchas cosas y los afanes del siglo a nosotros nos sacan de la revelación. En primera instancia le dijo, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermano, lo que María realmente escogió era la cosa necesaria, y lo que Jesús está diciendo en el verso 42 es que María era para María lo sumo y lo único, el único deseo era el Señor mismo. María no quería ni comer, María quería al Señor. María quería estar con su Señor. Lo único que ella anhelaba, lo único que ella quería era estar con Jesús. ¿Qué es lo que María quería? Una sola cosa. Y Jesús le dijo, es que a ella solo esta cosa le hace falta. Y solo una cosa, hermanos, es solo una cosa. Y para nosotros hoy es lo mismo. Hermanos, si en esta mañana, en el nombre de Jesús, yo lo digo, si usted no lo tiene, el anhelo por el Señor, el deseo por el Señor, el querer amar al Señor en medio de todas sus circunstancias y en las mías, en medio de tus problemas y los míos, en medio de las crisis y las mías, si nosotros no tenemos el deseo ardiente, ese anhelo profundo de amar a Jesús por sobre todas las cosas, a pesar de que todo está yéndose por un caño, hace falta revelación. Hermanos, porque el Señor entiende mi sufrir, entiende mis inconformidades, mis incomodidades, mis necesidades, y entiende mis frustraciones. Bueno, yo lo he vivido. Hay momentos que yo digo, sí, yo lo que sé, yo sé que yo tengo que orar, Señor, pero perdón, orar. Ay, Señor, no quiero orar. Yo me... no, pastor, no le pasa eso. Más de una vez, muchas veces, porque sigo siendo humano, porque sigo teniendo debilidades. Por eso les digo, y basado también en mi experiencia, que en las circunstancias tan adversas y tan difíciles, morder mi lengua,
callar y obligarme en el nombre de Jesús a doblar mis rodillas y decir: Señor, yo sé que tú vives, que contigo yo seré levantado, tú tienes todo, tú no llegas tarde, tú eres el Dios verdadero, yo te amo a ti. A pesar de esto, escojo por ti, escojo estar en Cristo, porque tú me pusiste ahí por una razón sabia y prudente. Pero hermanos, no es fácil. Es que yo no estoy diciendo, y ojalá que no me malentiendan, no es fácil, hermano. Esto tiene un precio a pagar, esto tiene lágrimas, esto tiene dolor, esto tiene confusión, esto muchas veces trae hasta traumas, pero hay algunos hermanos que es muy fácil aliarse en Adán. No, es que Dios no me da eso, entonces la verdad es que ni me interesa. Y se alejan de Dios, se alejan de la iglesia, se alejan de los preceptos, se alejan de todo, hermanos. La solución no es tan fácil. La solución a escoger la cosa también duele. Hay otro hombre que a mí y a todos nosotros, yo creo que lo hemos conocido por siempre, nos llama la atención. El Salmo 27:4. ¿Qué dice ahí? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Hermanos, una sola cosa he buscado, he querido, y esta buscaré. ¿Qué es? En mi vida, en la casa, que esté yo. ¿En dónde? En la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Hermanos, David, a pesar de su pecado, a pesar de las circunstancias, a pesar de sus necesidades, a pesar de sus debilidades, él quería solo una cosa. ¿Qué era? Hermanos, ve cómo revelación no es solo información. No, revelación es una decisión del corazón, pero yo tengo que entender que la cruz es la única que me va a hacer la gran división. Yo estoy en Adán o estoy en Cristo. Hermanos, yo estoy en Adán o estoy en Cristo. Vivo en esa constante, es una constante, hay una decisión. El Padre nos puso en Cristo. Usted y yo podríamos sacarnos y salirnos. Entonces, hay otra cosa para seguir aquí adelante. Cuando hablamos de revelación, hermanos, de Cristo, estamos diciendo que debemos establecer, como el Padre lo hizo, una gran división en medio de la cruz o por medio de la cruz. En donde estemos, hermanos, define cómo nosotros vivimos. En donde usted esté, define lo que realmente usted es. Amén. Vuelvo a poner el ejemplo. Si usted está en medio de un grupo en donde hay un montón de personas que son de palabras muy livianas y muy soeces, usted tiene respuestas, hermanos. Usted puede ponerse de pie y salir sabiamente, o usted puede levantar su mano y poder pedir un poquito de respeto. La gente no va a ser o no va a dejar de ser lo vulgar que puedan ser porque usted les diga. Pero el tema no está en que dejen de ser vulgares porque usted les diga. El tema está en que usted necesita establecerse donde está parado, hacer la diferencia. Yo necesito hacer una diferencia y yo necesito levantar la mano y decir: bueno, la verdad es que yo espero respeto. Yo creo que mi conocimiento de Dios, mi testimonio es que de cada palabra ociosa daremos cuenta a Dios, y yo no quiero escucharlas, oírlas. Si ustedes pueden respetar eso, perfecto. Hermanos, es vivir sobre esa línea, es vivir sobre esa proyección, es vivir, hermanos, sobre esa parte revelada, hermanos, que nosotros necesitamos sacar. Una cosa, somos hijos; una cosa, somos cristianos; una cosa, somos creyentes; una cosa, somos hijos de Dios; una cosa, nos hemos declarado panderetas; una cosa, yo soy cristiano evangélico. Eso es la una cosa, y yo estoy escogiendo entonces la mejor cosa, que es estar a los pies de Jesús, creyéndole a Él. Es un asunto de principio, hermanos. No sé cuántos les ha tocado. A mí me ha correspondido en diferentes momentos y en diferentes lugares. Cuando uno establece y es establecido el principio de Dios, y con esto que yo les estoy diciendo, no les estoy diciendo que es que yo he caído ya o estoy, ¿verdad?, a un grado. No, sencillamente hay cosas que yo he tenido que aprender en mi vida porque he tomado una decisión por Cristo. Yo amo a Jesús, Él lo sabe, más que cualquier otra cosa.
Amén. Entonces, a mí me ha tocado estar con un grupo de personas que posiblemente no creen que uno tenga que orar para dar gracias a Dios por los alimentos. Usted tiene dos opciones. O no ora, se hace loco para no caer en controversia, o levanta, se hace un lado y dice, yo estoy en Cristo. Y a mí me ha tocado, yo le he dicho, disculpen, hay un principio que yo integro en mi corazón, en mi vida, no tienen ustedes que hacerlo, pero permítanme dar gracias a Dios por los alimentos. Hermanos, pero a veces esto suena muy fácil, pero ¿cuántos cristianos evangélicos no lo hacen? Porque les da vergüenza, porque no quieren exponerse, porque nosotros no estamos diciendo que es que entonces todo el mundo tiene que orar por los alimentos porque yo oro por los alimentos. Yo he estado con gente que al final ni le importa, ni le interesa, pero a mí me interesa y yo lo hago, y cuando lo hago y punto. ¿Por qué? Porque hay algo que yo quiero establecer como principio, hermanos. Es mi testimonio. Una cosa, esta mujer decidió estar ahí y la criticó su hermana y le dijo, y la acusó con el Señor. Señor, ¿cómo es posible que es Porque hay mucha gente tratando de hacer cosas, muchas cosas, cosas buenas. Pero lo que Dios quiere es que usted y yo seamos gente, que seamos un vaso donde Cristo sea revelado. ¿Dónde está la revelación de Cristo en la iglesia hoy? Porque la iglesia necesita revelación de Cristo, hermano. Y cuando hablamos de revelación de Cristo, estamos entonces hablando de un comportamiento diferente, de un caminar distinto, no enredarnos. Nos enredamos, hermanos. Yo entiendo que muchas posiciones y muchas cosas dentro de la parte secular se confunden y se enredan, pero el secularismo, dicho sea de paso, hay un buen libro que acaba de sacar don Juan Kessler sobre el secularismo, se lo recomiendo, buenísimo. Se arriesgó ese señor, se voló, sacó sobre el secularismo y creo que lo trasciende a Costa Rica muy, muy claro. Pero porque el secularismo no te respeta. El secularismo hace con usted lo que... El secularismo te dice esto. Yo soy el jefe, dígale que no estoy. Te hace mentir. Y usted ve, usted está entonces en medio de la picota. Y si digo que sí está, diciéndome que no está, me echan y no tengo trabajo. Y ahora no hay trabajo por ningún lado. ¿Verdad que sí nos vemos en esas dificultades? Eso es verdad. Eso es verdad. Yo tengo que buscar sabiduría y revelación de Cristo. ¿Qué hago en esos momentos, hermanos? Yo no puedo vender la verdad. No puedo vender la verdad. Porque por eso es que a veces nuestra vida espiritual se estanca, hermano. Porque Dios no va a caminar más con nosotros si usted no hace lo último que Él le dijo que tenía que hacer. ¿Qué le dijo Dios que hiciera? Si usted no lo ha hecho, hermano, por eso ahí estanco. La cruz no es únicamente un evento, sino el secreto para conocer a Jesús de verdad, al Cristo revelado. Entonces, la cruz no es únicamente un evento, es el secreto para conocer a Jesús. ¿Usted quiere conocer a Jesús? Vea la cruz. Vea la cruz eterna. Vea la cruz histórica. Vea la cruz interna. Jesús dijo así: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo todos los días, tome su propia cruz y sígame. ¿Por qué? Porque la cruz es la gran división. Hermanos, eso es lo que a nosotros nos va a establecer en un parámetro diferente. Si no está revelado Cristo, usted hará todo lo que usted sea, lo que quiera. Hermanos, hoy el cristianismo se vive de muchas maneras. Bueno, a lo que llaman cristianismo. Dentro del secularismo hay gente que es tan, usted dice, sí, seguro sí, él dice que es cristiano, pero lo oigo hablar igual, la oigo vestir igual, la oigo caminar igual. No hay tanta diferencia. Necesitamos establecer el principio. La cruz entonces no es únicamente un evento, sino el secreto para conocer a Jesús de verdad, el Cristo revelado. Y vamos aquí, hermanos, hay otra parte de la revelación. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, hermanos, verso 14. Vamos, 2 de Corintios capítulo 5, verso 14. ¿Estamos? Dice así la escritura. 5:14.
Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Hermanos, la cruz no solo es un lugar o un objeto, es un entendimiento acerca de Cristo. La cruz no son dos palos cruzados. La cruz es un entendimiento de Cristo. Hermanos, la cruz es el entenderlo a Él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. ¿Saben cómo llegó Cristo, hermanos, a que el Padre le fuera revelado? A través del evento de muerte, sepultura y resurrección. Llegó a estar completo cuando fue ascendido a los cielos. Y el Padre dijo, ¿se acuerdan en el bautismo de Juan? Dijo, ese es mi Hijo en el que yo me complazco. Y en la resurrección dice, y el Espíritu del Padre fue el que resucitó al Cristo de su muerte. Y fue glorificado y fue levantado. Nosotros necesitamos esa revelación, necesitamos ese Espíritu. El Espíritu Santo que se nos fue dado para entenderlo a Él. Hermanos, nosotros tendremos que pasar por muerte, sepultura y resurrección, si no hay revelación. Nosotros tendremos que pasar por muerte, sepultura y resurrección, si no hay revelación. La iglesia primera, y lo seguimos practicando como una doctrina, como la parte dogma, ya nosotros lo hacemos. Vea, nosotros creemos que en la cruz del Calvario Él murió y nosotros juntamente con Él. Nosotros realizamos el bautismo en agua. En el bautismo en agua, ¿qué es lo que hacemos? Estamos diciendo que somos sumergidos en las aguas porque ahí estamos muertos y caemos muertos y nuestros pecados quedan ahí. Y somos levantados a novedad de vida nueva. Esa es una figura, es la figura que nosotros como iglesia, ¿cuántos creemos en eso? Sí, eso es verdad. Por eso usted, si no se ha bautizado, bautícese, hermano. Porque eso es parte de una ordenanza, igual que la Santa Cena. Pero la vivencia cristiana, entendámosla. Usted ha muerto en su vivencia. Usted ha muerto en su vivencia cristiana. Yo he muerto en mi vivencia cristiana. Yo estoy muerto juntamente con Cristo. O todavía hay cosas que me mueven, que no son Cristo. Mis necesidades, mis situaciones, mis crisis, mis cosas, mi humanidad, mis emociones, mis sentimientos. Sí, todavía somos humanos, ¿verdad? Pero ahí es donde entonces nosotros necesitamos probar si estamos muertos. Porque si usted está muerto, entonces usted tendría que estar sepultado. Pablo lo dijo así: el mundo está crucificado a mí y yo estoy crucificado al mundo. Pablo no tenía ningún problema con esto. ¿Usted lo tiene? Porque uno oye, hermanos, y nosotros oímos en el diario vivir, es que qué difícil es allá afuera. ¿Ah, que sí, hermano? ¿Y qué pastor? Usted es pastor y usted no no, yo no fui pastor toda la vida. Yo también viví en acechos y en peligros, y yo siempre cuento, hermano, mis historias. Yo en un trabajo tuve que decir, vea, que yo era salonero, mucha honra, ¿verdad? Ahí está, esa es una buena cliente. Y yo le dije a mi jefe, vea, con todo respeto, yo me convertí a Cristo. Yo no voy a ofrecer ni licor ni cigarros aquí. Y se me quedó con todos los ojos parados. Nunca se me olvidará el nombre de ese hombre, Juan Bosco. Y se muere risa y me dice, sí, pero entonces usted no va a poder trabajar. Le digo, yo solo vengo a decirle que yo no le voy a ofrecer a usted, a nadie de aquí, licor, ni lo voy a servir, ni cigarros, ni lo voy a servir. Y entonces me dice, ¿qué me propone? Yo digo, hoy, eso no estaba dentro del plan. Pero vea cómo el Espíritu de Dios, hermanos, en mis inicios, yo entonces le dije, ve, hagamos una cosa. Si alguien va a pedir licor o cigarros, yo le voy a decir con todo respeto a la persona que me dé un momentito y le voy a mandar al salonero que está encargado de eso. Y me lo aguantaron, hermano. Dios se glorificó ahí. Entonces todos llegaban, ahí llegaba Iris con don Gerardo. Cuando don Gerardo era un pecador, hicieron una cosa, ¿verdad? Era terrible. Bueno, igual Iris. Y me molestaba porque como que sabía, y ¿verdad? Me molestaba y molestaba. Y siempre, para la gloria de Dios, ¿verdad, hermana? Siempre le prediqué a Cristo.
¿Eh? Hermanos, y así Dios me dirigió en medio del caminar. Claro, claro, hermano, yo necesitaba el trabajo, recién casoreado, donde venía saliendo del mundo, de comer de los basureros y de las aceras y dormir en los parques, y no, ¿verdad? Sin son ni ton, sin profesión ni nada, ni salonero era. Pero ellos me consiguieron un pantalón negro y una camisa blanca y un corbatín y ahí fui. Pero Dios es bueno. Otra vez, hermanos, yo con esto, porque yo podría contarle otros infortunios en donde me ha costado tanto y me he tenido que llorar y arrepentir porque he vendido de la verdad. Porque llega un momento donde usted le pone de frente a tal cosa y usted se siente mintiendo. Qué mal me sentí una vez. Y yo decía, no puede ser que yo esté diciendo eso. Y la circunstancia era, y yo después, pero aprendí, hermanos, porque el Espíritu a mí me llevó así. Hermanos, y yo digo esto para la gloria del Señor. Porque entonces aprendí de tal manera que un día, hermanos, y yo no sé cómo ustedes lo conciben o lo puedan creer, pero yo sentí la voz del Espíritu Santo que me dijo, vaya a su pueblo, vea, y vaya a pedir perdón a las personas que usted ofendió y a todas las que usted le hizo daño. Yo en primera instancia dije, casi imposible como en un día, son demasiadas. Después voy a salir garroteado, posiblemente en cárcel. Pero como ya me había pasado antes, que yo dije no, cuando tenía que decir que sí, porque me vi comprometido en mi humana debilidad, y no quise, yo mentí, Señor, qué mal, me sentía un miserable. Ahí tuve que hacerlo doble. Entonces tuve que llamar al trabajo, un trabajo otra vez nuevo. Disculpe, está, sí, vea, es que no ve que el Señor me habló. Así, hermano. Y el Señor me habló y no es que yo tengo que ir a Santa Bárbara y tengo que ir a pedir perdón a un poco de gente allá y tengo que ir a ver qué hago porque, y entonces no voy a poder ir a trabajar. ¿Usted cree que usted me pueda por favor dar el permiso hoy? Oiga, la gracia sobreabundó y me dijeron que sí. Agarré el bus con todo el maletincillo que llevaba con la... Ah, sí. Eso ya era un éxito porque yo andaba por a pie. Hermano, llegué hasta allá y lo digo para la gloria del Señor. Y Dios usó todo aquello. Cruzando nomás el parque me empezaron a gritar. Pastor, pastor. Yo decía, Señor, haga los profetas. Porque en ese momento solo eran, nadie, solo estaba yendo a la iglesia. Póngale un mes de iglesia. Y me empezó el Señor a poner gente, hermanos. No me pegaron. Sí fui muy tentado. Me metieron a un bar que era el bar favorito mío, la Choza Tionardo. ¡Ja! Y ese olor a esa boca, no sea chicharrón. Y decía, tenga, no sea así, tenga, y no sea así. Oiga, hermano, viera qué feo me la vi. Y llegué y pedí perdón. Algunos no me entendieron, no me perdonaron. Fue muy triste. Pero yo lo hice porque a pesar de todo, hermanos, ahí es donde uno tiene que empezar a marcar diferencia. ¿Lo hice porque soy muy valiente? No, hermanos. Es más, Dios me usó y Dios lo usó en mi inocencia, en mi fuego de ese del que llaman el primer amor, pero a todo meter, donde usted no sabe nada y quiere decirle a todo mundo todo. Así. Porque en ese tiempo, hermanos, y lo sigo haciendo para la gloria de Dios, en ese tiempo yo me montaba en un bus y no me importaba predicarle a todo el mundo, me montaba en un taxi igual y yo me paraba en los parques, en el parque de Alajuela, en el parque de San José, en todos lados. Y podía tener capacidades de mandar al infierno a todo mundo, ¿verdad? Porque esa era la cosa. Y arrepiéntase en nombre de Jesús. Pero Dios ha usado todo eso, porque hermanos, la revelación es entender que yo he muerto juntamente con Cristo. Ahora yo lo entiendo de una u otra manera y tengo otras luchas. Pero hermano, esto nos puede pasar, pero es posible pasarlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En 2 de Corintios hablamos sobre eso. La revelación de Cristo se basa sobre esto. Cuando uno murió, todos morimos con Él. Tuvo que ser una gran muerte, hermanos. ¿Por qué? Porque incluyó todo, hasta Adán. ¿Se acuerdan de Adán? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Dios le dijo a Adán. En Adán Dios vio a toda la humanidad y le dijo, ¿qué le dijo? Leámoslo, 1, 2, 3. ¿Qué le dijo?
Ese es el punto de la cruz de Cristo. Esa es la gran división. La cruz viene a ponerte en muerte, en sepultura, en resurrección. Si esto no es acontecido, Yahweh no es revelado. El Padre no va a revelar al Hijo en ti, porque el Padre no va a cambiar de forma. A Jesús lo trajo a la cruz, fue muerto, fue sepultado y lo resucitó. Con nosotros será igual. Si esto fue, le dijo Jesús, lo dijo así: si esto hacen y si esto es con la rama verde, ¿qué no harán con la seca? Jesús les dijo a los discípulos aquel día, cuando le dijeron: yo quiero tomar de esa copa, y Jesús les dijo: no, ustedes de esta copa no van a poder tomar, porque esta copa es mía, es la copa de la muerte, de la sepultura, de la resurrección. Es la copa en la cual yo voy a hacer la obra expiatoria. Ustedes no pueden tomar esta copa, pero hay una copa para nosotros. Es la copa de la verdad, es la copa aquella que Dios nos da en el nombre de Jesús y nos dice: tomen, coman y beban esta verdad, porque el que no muera no podrá ver la gloria. El que no sea sepultado y resucitado en Cristo Jesús no podrá ver al Padre de gloria. Hermanos, la cruz es la gran división, pero yo tengo entonces que tener revelado este aspecto, y Dios lo había dicho de Génesis 2:17: ciertamente morirás. No hay otro camino. Hermanos, Dios no viene a arreglar el pecado, Dios mata el pecado. ¿Qué es lo que Dios hace con el pecado? Dios mata el pecado. Por eso Dios no quiere, Dios quiere que estemos a cuenta, hermanos. ¿Qué tiene que ponerse usted a cuenta con Dios? La escritura es clara: el que grite ya no grite más, el que tomaba ya no tome más, el que robaba ya no robe más, el que andaba en fornicaciones ya no lo haga más, el que andaba en adulterio ya no lo haga más. Hermanos, es el llamado de Dios: muera, muera, muera. Dios no va a remediar eso, Dios va a matar al pecado. Así lo hizo, hermanos. Y en nosotros la muerte está en la cruz del Calvario. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Ahora, terminando esto, vamos a hablar un poquito ya como en Hebreos. Vean Hebreos capítulo 4, hermanos, versos 12 y 13. Para ir terminando en esta mañana, que quiero terminar con un canto para adorar al Señor. En el verso 4, en el verso 12 y 13, de todas formas tendremos 2 domingos, Dios primero, más sobre el tema de la revelación de Cristo. Son 4 momentos. Entonces, ¿listos ahí, hermanos? Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, hermanos, que no sea manifiesta su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué dice esta escritura, hermanos? Esta escritura, aquí entendemos que la palabra de Dios es una persona. Amén. Y que esa persona es Cristo. Y más allá de esto, es Cristo en identificación con la cruz. Pues aquí hay una gran división. Hermanos, Cristo vivió dividido. ¿Qué fue lo que dividió a Cristo del mundo? Su cruz. Su revelación del Padre. La revelación del Padre estaba conectada con la cruz de Cristo, con la cruz eterna. ¿Se acuerdan? Él fue el cordero inmolado desde antes de los tiempos. Jesús vivía y atendía los principios y preceptos más altos de la cruz. Otra de las cosas, Él puede dividir lo muerto de lo vivo. Por eso dice esta escritura en Hebreos 4 que esta es la palabra, que es la palabra que parte, hermanos. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, que es más cortante de toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas. Es decir, Él puede dividir lo muerto de lo vivo. El alma del hombre, del espíritu de Cristo, lo es del alma de lo que es el espíritu. Es decir, Dios hace todo esto de manera perfecta. Él penetra en tu corazón y en el mío. Si usted le da esa oportunidad, si yo le doy la oportunidad, para que Cristo sea revelado, yo tengo que pedir espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Hermano, nuestras oraciones a veces están más en que, y es que no es que esté mal, porque necesitamos de Dios, de muchas cosas, pero ¿cuántas veces oramos: Señor, revélame al Hijo? Señor, yo estoy aquí para que tú me reveles a Cristo. Revélame la cruz de Cristo. Revélame, Señor, que Cristo en mí es la única esperanza de la gloria. Revélame al Hijo. Esas no son oraciones muy comunes, porque esas oraciones traen un precio. Porque Él te va a decir y me va a decir: bueno, ¿usted quiere que el Hijo sea revelado? Muera a ti mismo primero.
se ha sepultado, yo lo voy a resucitar. Y cuando Él me resucita en lo que Él quiera. Entonces empiezo a aceptar que Él es Dios y que Él tiene propósito para mi vida. No lo que yo quiero, es lo que Él desea para mí. Amén. Tuvo que ser, hermanos, la parte en la que la gran división de la cruz tuvo que llegar, a donde nosotros somos hallados. ¿A dónde somos nosotros hallados? Esa es la gran pregunta. ¿Ustedes son hallados en las circunstancias, hermanos? Y la pincelada más de la revelación de Cristo. Este evento en Marcos 4, 35 al 41, ustedes lo conocen. Vean este evento. Porque nosotros tenemos que saber dónde estamos hallados. ¿Estamos en Adán o estamos en Cristo? ¿Estamos en Adán o estamos en Cristo? Es tu vivencia, es la mía. Hermano, yo no me puedo llamar engaño. Yo creo que estamos bien, yo creo que vamos por buen camino, somos cristianos, hemos confesado a Jesús, venimos a la iglesia, creemos, confiamos en la iglesia, confiamos en lo que la Biblia dice. Yo creo que vamos bien. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que vamos bien, yo creo que vamos encaminados. Yo creo que hay cosas que nosotros tenemos que empezar a manejar de una manera más adecuada para de verdad convertirnos y que la revelación de Cristo venga sobre mi vida. Vamos bien, hermanos. Somos gente buena, somos gente dadivosa, somos gente que oramos, somos gente que creemos. Habrán otras cosas que nosotros estamos en faltantes y necesitamos retomarlas para poder llegar a la estatura de la plenitud, porque la vida cristiana va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. 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 Eso, iglesia. Este texto es un texto bien interesante porque nos ubica a nosotros en este ejemplo. ¿Se acuerdan, hermanos? Jesús está enseñando a sus discípulos de lo que trata la vida con Él. Entonces Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Los discípulos se hallaron a sí mismos en la tormenta y no lograron ver a Cristo. Estaba Cristo ahí, hermanos. Se saben el episodio para no contárselos todos, pero Él estaba ahí, hermanos. Él les dijo: pasemos al otro lado. ¿Usted ve eso? Él les dijo: vamos al otro lado. ¿A dónde tenían que ir? Hermanos, cuando Jesús hablaba, enseñaba, ¿a dónde tenían que ir? Al otro lado. ¿A cuál otro lado? Al otro lado. Ellos estaban en un momento histórico y Jesús les estaba enseñando: vamos a ir al otro lado. Se montan en la barca, hay una gran tormenta, Jesús va ahí, pero se duerme. Jesús se duerme en la popa del barco, pero Jesús va ahí. Ellos van ahí, hermanos. Él iba en el mismo barco, estuvo en la misma tormenta, estaba en la popa durmiendo sobre su cabezal. Él estaba en su reposo a pesar de que la tormenta de la tierra estaba inundando el barco, pero todo, como los discípulos no entraron en su reposo, lo despertaron diciendo: maestro, maestro, despiértese, ¿no ve que nos vamos aquí a hundir? ¿Cómo es que estamos aquí y nos vas a dejar solos? Hermanos, no había revelación, no habían pasado al otro lado, no habían sido hallados en Él. Él estaba ahí. Vean, ¿cuántos declaramos que si Jesús está, todo está bien? ¿Cuántos decimos eso, que eso es amén? ¿Cuántos decimos que eso es verdad? Eso es cierto. Y si es cierto, es verdad. Eso es verdad. Pero en la circunstancia, no, yo sé que Cristo está conmigo, pero en la circunstancia, yo sé que el Señor está conmigo, pero en la situación, yo sé que Jesús está conmigo. Sí, hermano, sí estaba en el barco con ellos, pero no había revelación y los discípulos actuaron como nosotros actuamos, diciendo: sí, yo sé que Jesús está conmigo, pero cuando la circunstancia viene, yo salgo en carrera. Cuando la situación viene, yo me despego. Cuando la situación y circunstancia adversa es difícil, entonces yo hago lo incorrecto. Pero Jesús está conmigo, Jesús está en el barco, Jesús está en la iglesia, Jesús está conmigo. Pero ¿por qué entonces hago lo que no debo hacer? Porque no hay revelación, hermanos. Ella dijo eso. Sí, gracias. Y amén, es verdad. Ahora, ellos le reclaman al Señor. Muy parecido a lo que nosotros hacemos: Señor, pero entonces ¿hasta cuándo? Es que yo, Señor, yo no sé, ya que sé, yo oro. Estaré haciendo, entonces, el diablo nos vacila. ¿Estaré haciendo algo mal? ¿Será que yo no estoy haciendo algo correcto? No, no estás haciendo incorrecto. ¿Por qué, hermanos? Porque le está saliendo mal la cosa no significa que usted lo esté haciendo todo mal. Significa que Satanás también tiene un lugar. Les dije al principio que
hoy de aquí para allá al caminar en su vida. Cuidado. Tenemos que tener cuidado, pero nosotros, hermanos, nosotros tenemos que atender a la voz de Dios en revelación. No había revelación. Nosotros decimos, tenemos a Jesús. Es como a los papás nos pasa, ¿verdad? Vea lo que a los papás nos pasa. Bueno, seguro voy a contar otra vez mi historia. Ay, Señor, ¿verdad? Ya cuando la Rebe estaba ahí soltera y sin compromiso. Ahora también, pero ya ahora, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y yo decía, Señor, guárdala, y que anda por aquí, anda por allá, y que se fueron, y que tal. Bueno, Señor, de verdad, no, yo en paz me acuesto, así mismo verbo, pero tú me haces vivir confiado. No, los dos. Y yo decía, y yo entré en reflexión una vez, y siempre lo hago ahora, luego. Yo decía, ¿qué es esto? Yo estoy diciendo al Señor que la cuide, que la guarde, y la puse ahí, pero la estoy esperando. El Señor me enseñó a mí algo muy bonito con esto. Es un espíritu. ¿Sabe cómo se llama? De control. Yo soy un controlador. Entonces no me basta con que se la puse al Señor, sino que yo quiero, hasta que no entre por esa puerta, ya no me puedo dormir. Control. Control, puro Adán. Porque en Cristo echamos toda ansiedad sobre Él porque cuida de nosotros. Cuesta, ¿verdad, hermanos? Ahí es donde entendemos que revelación es importante. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Yo necesito que me digan un amén. La gran división, hermanos, está ahí. Nuestra victoria yace en Él y en Él hallarnos y en el hallarnos en Él, no en nuestro propio ser o en las situaciones de este mundo. Hermanos, esta es una de las grandes verdades. Hermanos, la revelación de Cristo tiene que ver con que estamos seguros que en Cristo estamos completos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Para concluir esta parte, y necesito, quíteme eso y me pone una canción que tengo en el escritorio, por favor, gracias. Este punto, hermanos, es que logremos entender que hay una gran división. La cruz de Cristo va a ser la que va a traer revelación de Cristo en mí. Si yo no la tomo y no camino con ella, no voy a tener esa revelación. No importa como los discípulos tenían a Jesús en el barco. Jesús está en tu corazón y en el mío. Pero ¿por qué no funcionó? Porque no hay revelación. La gran división de lo que yo quiero versus lo que Cristo dice que es. La revelación, la gran división de lo que yo entiendo y lo que Dios quiere que yo camine. Amén. Amén.